Muy buenos días, respetados estudiantes. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy y les pido por favor que me confirmen si están viendo bien la pantalla y están escuchando. Buenos días, Juan Sí, Felipe. profe. Sí, listo, gracias. Entonces, vamos a continuar con lo que venimos trabajando en estos días, que son los números aleatorios. La clase pasada terminamos en esta parte, en el método del rechazo y en el método de la transformada inversa. Recordemos que esos son métodos que utilizamos para generar números aleatorios con una distribución arbitraria, una distribución que tal vez no está en la librería estándar. Entonces nosotros pues tratamos de generar números que sigan esa distribución. Este es un problema muy típico, digamos, muy común, ¿sí? Que uno no tiene, que digamos los datos que uno tiene no se distribuyen de la forma, digamos, estándar en esas librerías, utilizando esas distribuciones más comunes. Y uno necesita pues generar números así. Entonces vimos que el método de rechazo básicamente lo que hacía era como encerrar la distribución en una caja y íbamos generando números aleatorios tanto para el eje X como para el eje Y y solamente aceptábamos los números, las parejas ordenadas que cumplían que Y estaba por debajo de la curva que nos interesaba. Finalmente esto lo que quería decir era que nosotros estábamos como comparando el área de ese cuadrado que encerraba nuestra distribución que en el área debajo de esa distribución. Y eso quería decir entonces que si ustedes hacían, por ejemplo, 1000 intentos para encontrar números aleatorios con cierta distribución, no necesariamente esos 1000 intentos se iban a aceptar. Solamente se aceptan cuando se cumple esa condición que habíamos dicho, esta, pues que ese valor en Y fuera menor a la función evaluada en el valor en el X aleatorio que obtuvimos. Entonces realmente lo que uno tenía era que la proporción de números que se aceptaban era como, digamos, era similar, la relación era similar a la relación entre las áreas bajo la curva de la distribución que yo tengo y la curva del rectángulo del cuadrado que yo escogí. Eso es lo que quiere decir entonces es que pues puede ser que podemos estar rechazando muchísimos datos, pero eso pues es inevitable, pues digamos que así es nuestra distribución y no podemos hacer nada. Entonces uno tiene pues que hacer muchos más intentos en general que lo que está realmente aceptando y pues uno le toca tener en cuenta ese tipo de cosas. Mientras que la transformada inversa lo que hacía era jugar un poco con la distribución acumulada. En la distribución acumulada lo que se hacía era, pues cuando uno hace una distribución acumulada lo que saben es cuál es la probabilidad de obtener un X menor o igual a cierto valor dado. Y pues obviamente cuando uno llega al rango máximo de su distribución, pues ese valor es uno, ¿cierto? Entonces nuestra distribución de probabilidad acumulada está entre cero y uno. Y uno lo que hace entonces es generar un número aleatorio uniformemente distribuido entre cero y uno, este z. Y ese z, ese es un número aleatorio, lo vamos a igualar a nuestra distribución de probabilidad acumulada. Entonces, si existe alguna manera analítica de invertir esta relación, esta que tenemos acá, entonces pues ya hemos resuelto nuestro problema, porque simplemente lo que hacemos es generar un montón de números entre cero y uno uniformemente distribuidos, aplicamos la función inversa de probabilidad acumulada sobre este número z, y eso nos da los x que están distribuidos de la forma en la que nosotros queremos. Algunas veces se puede invertir esto, algunas veces no. Sin embargo, de todas maneras, uno puede hacer como una mezcla entre este método analítico y el método numérico, por ejemplo, tabulando la función inversa. Ustedes pueden hacer eso, digamos que ustedes tienen la función real, esta de acá, tienen estos datos tabulados. Entonces ustedes pueden como particionar el eje Y, ¿cierto? Y para cada uno de estos valores del eje Y, pues ustedes van sacando su eje, su valor en el eje X correspondiente y entonces sacan una tabla. ¿Listo? Una tabla que en principio sería como mi partición en el eje Y, entonces para este Y, ¿cuál es el X que le corresponde? Pero si ustedes se dan cuenta, pues esto realmente les está dando la función inversa porque entonces también van a tener para cada X el valor en Y que le corresponde, pues porque eso es una función uno a uno. Entonces uno puede tener tabulado eso y finalmente entonces hacer esto mismo, ¿sí? Simplemente hacer una interpolación y tener esta distribución. Entonces yo digamos también puedo mezclar como analíticamente y numéricamente estos métodos para poderlo resolver, porque finalmente este es más eficiente, porque todos los números z que yo genere, todos van a corresponder a un x.
O sea, yo estoy aceptando a todos los números que genero. No estoy rechazando como en el método del rechazo. Entonces tiene también sus ventajas, ¿no? Y se puede buscar una manera en la que podamos como mejorar un poco el rechazo en el método del rechazo, pero el método del rechazo funciona para algunos problemas en donde es prácticamente imposible hacer esto. Entonces no es que uno reemplace al otro, se complementan los dos, como siempre ha pasado acá, ya hemos visto que no hay métodos universales para resolver las cosas, sino que dependiendo del rango de aplicación, dependiendo del problema que uno esté trabajando, los métodos van a ir cambiando y uno pues tiene que tener un criterio para poder escoger uno respecto al otro. Aquí hay un ejemplo de distribuciones de probabilidad acumuladas, esto se ha sacado de Wikipedia, ustedes pueden ir a ver allá, digamos, estas son unas distribuciones normales. No, mentira, ¿sí serán normales? Sí, sí son distribuciones normales, pienso yo, sí, con diferentes valores promedios o desviaciones estándar. Observen que de todas maneras el rango siempre está entre 0 y 1 porque finalmente la distribución de probabilidad acumulada siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Y cuál es la idea de este método? Como ya les decía a ustedes, es que ustedes calculen la inversa. Entonces, ejemplo, antes de pasar a estas ecuaciones que tenemos acá, imagínense que queremos números distribuidos con esta distribución, que es la distribución exponencial. Para eso existen ya métodos, pero quiero mostrarles cómo es que se aplica acá este método de la transformada inversa. Entonces, ustedes quieren generar números distribuidos de esta manera. T es como el tiempo, es nuestra variable independiente, y tau es un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que hay que hacer es calcular la función de distribución acumulada, de probabilidad acumulada. Entonces, lo que hacemos es simplemente coger esta cosa e integrarla entre un cero y un tiempo dado, ¿cierto? Esa es nuestra probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual a t. Ojo, porque estos límites no siempre son cero, pues puede ser menos infinito si el rango de mi variable va desde menos infinito hacia adelante. O sea, este límite de integración va a depender de mi distribución. En este caso, pues estamos diciendo, yo corro que esto está muy incómodo. En este caso estamos diciendo que esta distribución está definida para 0, menor o igual que t, y menor o igual que infinito. Bueno, menor que infinito, ¿no? Realmente. Entonces, por eso la integral va así. ¿Listo? Va desde 0, pero pues obviamente este límite va a depender de la distribución como tal. Entonces uno hace la integral, al final entonces obtenemos esto, que nuestro valor y o z, nosotros le hemos llamado z, nuestro valor y o z es igual a esta función de probabilidad acumulada, y al final, pues, al hacer esta integral nos da esto que tenemos acá. ¿Listo? Si son muy quisquillosos con la notación, entonces esto es t' y t', y entonces es diferente al parámetro de integración. Y como les decía, la idea es, si yo tengo ya esta función así, z igual a esto, pues entonces tengo que invertirla. Es decir, despejar t. ¿Cuál sería mi t? Entonces uno despeja esto relativamente fácil si pasamos a restar el menos 1, sacamos el logaritmo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y al final nos da esta expresión, que t es igual a menos tau por logaritmo natural de 1 menos y. Y estos números generados así me van a dar números distribuidos con la distribución exponencial. Entonces ustedes lo que hacen simplemente es generar un y o un z que está uniformemente distribuido entre 0 y 1, lo meten acá y eso les da un t. Generan otro, lo meten ahí y les da otro t. Ta, 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 y después hacen un histograma de cómo es la distribución. En función de eso, ustedes les va a dar la exponencial con ese parámetro tau. Entonces, como les digo, como pueden ver, todos los números que ustedes generen y les van a generar y van a aceptar a todos los números t que obtengan ahí porque eso ya van a estar distribuidos de esa manera. Y eso es supremamente útil, pues porque es muy eficiente, ya no estamos rechazando. Entonces, si uno puede invertir la función de probabilidad acumulada, o al menos tabularla para sacar la inversa o algo así, pues este método es muy eficiente porque todos los números que yo genere son aceptados. Mientras tanto, en el método de rechazo, no todos los que yo genero son aceptados, pero funciona también en casos en donde yo no puedo invertir las cosas, donde la distribución es muy difícil, puede ser algo medido experimentalmente o algo así, no tenemos un modelo teórico que la describa apropiadamente. Entonces, pues el método de rechazo ahí funciona mejor, va a ser menos eficiente, pero pues va a funcionar. Entonces, ambas cosas deben estar dentro de su caja de herramientas para que la puedan usar en un momento dado. Por ejemplo, el método de rechazo se utiliza para generar
números aleatorios que estén distribuidos uniformemente en regiones, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes quieren generar números aleatorios en esta región. Y esto es muy útil, por ejemplo, imagínense que hay un eje tridimensional que sale de la hoja, que está yendo hacia ustedes, de la página, de la pantalla, y ustedes quieren calcular, digamos que eso es una función de X y Y, y ustedes quieren calcular la integral o el volumen o lo que sea de esa función definida solamente en esta región. Entonces, este método de generar números en una región uniformemente distribuida les permite a ustedes calcular fácilmente esas integrales. Entonces, es muy útil por eso. Y acá, pues, digamos, no podemos pensar como fácilmente en el método de inversión, de la transformación por inversión, porque es más complicado. Entonces, en cambio, el método, digamos, de rechazo es mucho más sencillo. Pero pilas, porque ustedes quieren generar números uniformemente distribuidos en esta región, en esta elipse, pero a veces uno comete ciertos errores. Entonces, antes de seguir, yo me imagino que ustedes tienen la presentación ahí, pero pues no la miren todavía, sino ustedes cómo harían, qué idea se les ocurriría, y esto no es que tiene que ser perfecto lo que me tienen que decir ahorita ya y todo eso, sino simplemente qué idea se les ocurriría, lo que se les ocurra, para generar números uniformemente distribuidos en esta región. ¿Qué harían? Ah, chicos, ¿cuál sería su idea? Les digo, ya, tienen que generarme números dentro de esta elipse y me tienen que mandar en 10 minutos la imagen por Google Classroom y tiene nota. ¿Qué harían? Aparte de desesperarse y otras cosas. Ya para resolver lo que se les... Profe, ¿podría repetir por favor cómo es la pregunta? La pregunta es, quiero generar números uniformemente distribuidos en esa región de esa elipse, allá adentro. ¿Cómo lo harían ustedes? La idea. De pronto generar números uniformemente distribuidos en un rectángulo y probar si los puntos cumplen la ecuación y si no la cumplen los descarto. Sí, Giovanni, muy bien. O sea, ese es el método de rechazo, ¿sí o no? Ese es el método del rechazo. Simplemente generamos en un rectángulo que contenga, me imagino que lo que quiere decir es un rectángulo que contenga la elipse, ¿cierto, Giovanni? Y verifico simplemente si están allá adentro y si están adentro los acepto y si no están adentro los rechazo. Muy bien, sí, o sea, ese es el método de rechazo puro y esa es, digamos, la forma de hacerlo. Digamos que si a uno le preocupa que estemos rechazando muchos datos, por ejemplo, si digamos eso fuera una geometría más rara que nos haría rechazar mucho, uno podría pensar es también, por ejemplo, no sé, digamos, generar números, en este caso particular, números aleatorios en el eje X que estén en el intervalo -2,2, ¿sí o no? Y podríamos generar números aleatorios en el eje Y, esto es lo que dice Giovanni, que estén entre -1 y 1. Y estos números solamente los acepto solamente si tendríamos que Rx al cuadrado más 4 Ry al cuadrado sea menor o igual que 4. Esa sería como la forma de escribir la idea de Giovanni. ¿Sí, Giovanni, o no? Listo. Sí, completamente de acuerdo. Y esta es la forma de aplicar el método de rechazo en esta zona. Ahora bien, digamos que pensemos, y esto está bien, pensemos en que uno no quiere rechazar tantos números, porque ya sabemos que pues la parte ineficiente del método de rechazo es que estamos rechazando, por eso es un nombre. Entonces uno podría pensar que otra forma sería Rx que esté entre -2 y 2. Y más bien, en vez de generar el array uniformemente distribuido, porque claramente, digamos, cuando yo estoy por aquí, por estos X, pues, digamos que uno diría, no, pero es que yo, ¿por qué tendría que generar
números uniformemente distribuidos entre -1 y 1, si en esta zona voy a descartar un montón de Ys, entonces yo podría pensar más bien que dado esto, yo podría decir entonces, más bien genero de una vez el Y igual, y sería, bueno, más menos, podríamos escoger al azar ese signo, igual a más menos, y esto sería como 4 menos x al cuadrado, todo esto sobre 4, ¿cierto? Bueno, esto sería rx al cuadrado. Y entonces de esa manera no estaría errando, ¿cierto? Porque generamos los x uniformemente distribuidos entre -2 y 2, y a cada uno de esos x le asignamos su y correspondiente. Y tal vez de pronto podríamos escoger este signo al azar, con la misma probabilidad, entonces a veces está arriba, este está abajo. Entonces de esa manera no estaremos rechazando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que esto también nos funciona? Porque finalmente pues está cumpliendo la ecuación. Sí, claro, eso debería funcionar. Debería funcionar, ¿cierto? Porque, digamos, pues, evidentemente está cumpliendo la ecuación, pero tiene un problemita. Eso, o sea, sí funciona, pero no funciona. Sí funciona porque, pues, obviamente está cumpliendo la ecuación, pero no funciona es porque, como estamos haciendo aquí unas igualdades, realmente estos puntos están quedando ubicados es en la periferia, siempre. O queda acá, o queda acá, ¿cierto? Nunca los estamos poniendo como en la parte intermedia, porque dado un X en este punto, la ecuación de mi curva o queda aquí arriba o queda aquí abajo. Entonces, una forma de resolver eso sería decir, no, 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 usted se equivocó. O sea, lo que yo quiero decir es más bien que, dado un Rx, para cada X yo tengo un rango diferente de Y, ¿cierto? Entonces, si estoy acá, tengo un rango diferente de Y. Entonces, más bien, para cada X que yo obtenga, yo miro cuál sería sus rangos, o sea, su Y max, que corresponde pues a esta ecuación con el símbolo más, su Y min, que corresponde a esta ecuación con el símbolo menos, y eso me da un rango, ¿cierto? Un Y max a un Y min, aquí está el cero. Y entonces para cada X yo simplemente distribuyo ya no entre -1 y 1 mis números aleatorios del eje Y, sino que los distribuyo entre cada uno de los límites. Y entonces me va a quedar como lleno pues toda la zona. Entonces genero simplemente un RY, pero con estos nuevos límites que van a depender del X que yo escogí. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Les gusta esta? ¿Les parece mejor, no? Me parece que esa funciona mejor. Funciona mejor, muy bien. Entonces, yo también estoy de acuerdo, digamos, pareciera ser una mejoría. Pero aquí sigue apareciendo un último detalle que es el que nos daña todo y nos toca devolvernos a rejection y ya les voy a decir cuál es. Imagínense que ustedes cogen, bueno, les voy a mostrar más bien el resultado. Miren aquí abajo. Aquí abajo se está haciendo específicamente eso, de generarlos más o menos así como les dije. ¿Y ustedes qué observan en esa curva que está allá abajo? Hacia, hacia los bordes del eje mayor hay acumulación. ¿Cierto? Hay como una acumulación. ¿Y por qué? Si nosotros estamos escogiendo uniformemente las cosas. Entonces, miren, lo que sucede es lo siguiente. Digamos que si ustedes escogieran un pedazo rectangular, una franja aquí rectangular, en el eje X, yo obviamente lo estoy haciendo muy grande simplemente para ilustrarlo, y otra del mismo tamaño, pero por acá, vamos a decir que tiene el mismo tamaño en el eje X, ¿listo? Mismo ancho. O sea, esto tiene un ancho, no sé, de X y esto tiene un ancho de X igualito. Como X está uniformemente distribuido en el eje X, Rx más bien, Rx está uniformemente distribuido en el eje X, eso quiere decir que el número de puntos que yo saco acá, y pongámosle números, digamos que si yo saco 100 puntos aquí porque tomé mucha resolución, digamos 100 puntos acá, pues aquí yo también saqué 100 puntos. Como está uniformemente distribuido, yo en zonas, digamos, de longitud igual, debería tener el número igual, en promedio. Pero si ustedes se dan cuenta, pues obviamente el área de esta cosa, que tiene que, como en la zona en la que yo voy a distribuir mis números, pues el área de esa de arriba es más grande que el área del área de la izquierda, es mucho más grande que el área de la derecha.
Entonces, como tengo la misma cantidad de puntos a distribuir, pero en áreas diferentes, se me van a acumular. Entonces voy a ver que ya en la realidad no están uniformemente distribuidos. Y esto es como una trampa en la que uno cae a veces cuando va a generar estos números aleatorios sin tener en cuenta ese tipo de cosas. Y por esa razón, pues no nos funciona bien. ¿Está bien? Entonces, esa es la causa. Y por eso es que nos toca ser ineficientes, eh, digamos que descartar algunos números en el método del rechazo. También hay otros métodos, digamos que ustedes dirían, pues corrijamos por el área, ¿cierto? Entonces, evidentemente, si yo solamente tengo en cuenta distribución uniforme en el eje X, no estoy teniendo en cuenta distribución uniforme en el eje Y, entonces parece que aquí lo que importa realmente es el área. Y eso tiene que ver con conservar la probabilidad y no sé qué. Entonces, cuando ya estamos pensando en cómo yo ajustaría la generación de mis números aleatorios, teniendo en cuenta la relación de áreas, en donde uno esperaría que en el rectángulo de la izquierda uno obtuviera más puntos que en el rectángulo de la derecha, pues nos estamos devolviendo al método de la transformada inversa. Porque en el método de la transformada inversa, precisamente uno más o menos lo que está haciendo es comparar probabilidades en diferentes zonas, con diferentes rectángulos, digamos, es un análogo a lo mismo. Entonces uno tiene la probabilidad, si yo estoy en una variable igual a la probabilidad en la que yo transformé, pero fundamentalmente lo que esto quiere decir es pues, que la probabilidad se conserva en rectángulos iguales. Entonces yo debo mantener eso. Y entonces yo lo estoy convirtiendo en un método analítico, pero no siempre se puede hacer lo mismo, pues no siempre las regiones son así como analíticas, como una elipse o cosas de ese estilo. Entonces, por esas razones que nos toca pensar en el método de rechazo y por esas razones que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando uno quiere, también eso va a pasar, digamos, si uno quiere números uniformemente distribuidos en un círculo, por ejemplo. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, uno lo que podría pensar es, no, pues yo podría generar números aleatorios que estén uniformemente distribuidos entre cero y el radio y también el ángulo uniformemente distribuido entre cero y 2pi. ¿Sí o no? No podría decir eso, entre cero y 2pi. Pero ¿qué va a pasar? De nuevo, nosotros vamos a tener que es uniformemente distribuido en el radio, ¿sí? Pero cuando yo estoy más lejos del centro, pues tengo más área. Entonces voy a tener que estos puntos van a quedar muy concentrados hacia el centro y más dispersos hacia afuera. ¿Ok? Entonces ahí digamos, no sirve otra vez pensar simplemente que porque yo distribuyo uniformemente ciertas variables de mi problema, todo va a estar distribuido uniformemente. No es cierto. Y entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces quería como darles ese detalle y lo que dijo Giovanni sí era verdad ahí en ese momento. Sí. Entonces, no sé, ¿queda claro? ¿Alguna duda acá de por qué el método del rechazo, digamos, en este caso es mejor? Sí, señor, quedó clarito. Listo. Bueno, de pronto para ustedes todo esto es evidente, pero bueno. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para practicar esto. Vamos a generar 1000 números aleatorios que estén uniformemente distribuidos dentro de ese triángulo. Ese es el ejemplo que yo les voy a pasar. Y ustedes van a hacer después 1000 números aleatorios que estén dentro del rombo. Eso sí, una cosa, si yo les pido a ustedes 1000 números dentro del triángulo, ¿eso quiere decir que ustedes van a generar, van a intentarlo 1000 veces? ¿O menos veces o más veces? Toca hacerlo más veces porque muchos puntos quedarán por fuera. Claro, muy bien. O sea, si nosotros definimos aquí como un cuadrado o un rectángulo, ¿cierto? Que tenga más o menos este tamaño, esta forma, pues todos los puntos que nos aparezcan por acá se van a rechazar, ¿cierto? Y vamos a tener como una relación aquí de áreas. Entonces, más o menos, si ustedes se dan cuenta, más o menos vamos a rechazar la mitad de los números. Obviamente, uno puede utilizar aquí cuestiones de simetría, ¿cierto? O sea, para problemas específicos como este, que es tan fácil, uno podría decir, pues más bien yo parto esto por la mitad, solamente me voy a encargar de generar números acá
Y luego pues puedo duplicar, aunque eso está generando una correlación, ¿no? Porque el lado de la izquierda quedó exactamente igual al lado de la derecha. Entonces puede ser una forma, pero tiene correlaciones. Y recuerden que uno no quiere como correlacionar los números aleatorios. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas. A veces es preferible poner a trabajar al computador para que haga el algoritmo más tonto, pero que garantiza que nuestros datos van a estar bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el código que se llama Triangle. Les pido por favor que hagan un git pull del repositorio del curso. Yo ya actualicé ahí la organización de los códigos para la clase de hoy. Les va a aparecer una nueva carpeta ahí con 3 códigos de ejemplo que teníamos en la carpeta de la clase pasada, pero pues ya se pasó para esta. Hagan un git pull, por favor, y vamos a abrir un código que se llama Triangle. Entonces, listo. Entonces, ya tengo aquí abierto el código. Espero que ustedes también ya lo tengan abierto. Y lo voy a explicar rápidamente. Como es tan corto, pues no lo he modularizado ni nada de esas cosas porque quiero es como hacer énfasis en el concepto. Antes de seguir, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando propiamente? Sí, Listo, gracias. Entonces, miren, bueno, aquí yo definí simplemente una constante porque como nuestro problema pues va a tener, espérense, está acá. Nuestro problema pues va a depender como de este raíz de 3, entonces simplemente la calculé desde el principio para tenerla disponible para todo el mundo. Defino mi función f que me va a decir si algo está adentro o no de mi región. Entonces miren que mi función f va a tener que tener como 2 rangos. De -1 a 0 es esta línea recta. Entonces esto es lo que yo miro acá. Si x es menor o igual que mayor o igual que -1 y menor o igual que 0, entonces yo retorno la ecuación de esta línea recta, que ustedes pues la sacan simplemente como la pendiente, el punto de corte pues es raíz de 3, la pendiente pues es raíz de 3, que sería esto sobre esto. Entonces la ecuación de esa recta es raíz de 3 por x más raíz de 3. Si no, entonces yo miro si x es mayor que 0 y menor o igual que 1. Entonces en ese caso retorno esta línea recta. Y para cualquier otro valor que esté por fuera de mi rango, pues yo retorno 0, ¿cierto? Por aquí vale 0, por aquí vale 0. De esa manera, digamos, yo rechazaría pues todos esos números que estén por fuera de mi región. Entonces, a mi función f debe escribir a mi región, ¿sí? De alguna manera. Y si es digamos, una región muy difícil, pues obviamente tiene que estar tabulada o algo así. Pero tengo que describir mi región de alguna forma para yo poder acotar mi región y decir que está dentro y que está afuera. Entonces, bueno, aquí está mi función main. Yo simplemente leo la semilla y el número de muestras que quiero sacar. Ojo, porque este número de muestras es las que yo quiero tener adentro, que no quiere decir que sea el número total de intentos. ¿Listo? Entonces ya espero que eso esté claro. Como yo voy a rechazar, tengo que hacer más intentos en general que el número de muestras. El número de intentos es mayor o igual que el número de muestras en general. Declaro mi generador, Merced Twister, y como ustedes pueden ver, pues aquí estamos jugando todo el tiempo con números aleatorios, uniformemente distribuidos en cierto rango. Entonces, números aleatorios uniformemente distribuidos entre, y para x va a estar entre -1 y 1, como pueden ver aquí el límite, está entre -1 y 1, y para y va a estar entre 0 y raíz de 3. Entonces, para y va a estar entre 0 y raíz de 3. Voy a guardar los datos en un archivo llamado data.txt para poderlos pintar en Genoplot y que veamos que realmente quedaron en un triángulo. Luego genero 2 contadores, uno que me va a contar las muestras que quedaron adentro y otro que simplemente me va a contar cuántos intentos llevo. Entonces aquí lo voy a hacer con un while y lo puedo hacer con un for o lo que sea, pero pues el while en este caso es como más sencillo, más claro, digamos, pero es igual, es equivalente. Simplemente porque yo le voy a decir, venga, mientras el número de muestras sea menor que el número que yo quiero, siga intentando todo esto. ¿Listo? Entonces, en cada paso del while yo incremento el counter, simplemente para contar cuántos intentos hice en total. Esto es simplemente una información que quiero. Dentro de mi while lo que hago es, genero un número aleatorio del x o el rx, que está uniformemente distribuido entre -1 y 1, pido un número aleatorio y, que está entre 0 y raíz de 3, y me pregunto si y es menor, o sea, si está dentro de mi región. Si y, en este caso, decir que está dentro de la región es decir
si Y es menor que f de x. Eso es decir, que está dentro de la región. También podemos llamar a esta función como is inside y que retorne un booleano, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos verificando si Y está dentro de la región y en ese caso imprimimos el X, el Y y también imprimimos, aumentamos el número de muestras porque esto fue una muestra que se aceptó. Entonces yo aumento el número de muestras. Y eso es lo que hace mi código. Entonces, vamos a ver cómo funciona. G++, aquí me toca con -10 para compilar con GNU. Lo corro. Ah, bueno, obviamente segmentation post porque necesito decirle cuánto es la semilla. Entonces vamos a ponerle la semilla es 1. ¿Y cuántas muestras? Vamos a decirle que son 1000 puntos. Pin. Entonces miren que más o menos él aquí me está diciendo, yo hice realmente casi 2000. Si bien estamos como más o menos rechazando la proporción del área, si ustedes calculan el área, pues estamos rechazando la mitad de los números, entonces más o menos la proporción debe ser que yo hago 2000 intentos y de esos acepto más o menos 1000. O sea, hago n intentos y acepto como n medios, porque esa es la relación de las áreas. Si yo le pido, por ejemplo, aquí 10.000, él hace más o menos 20.000 intentos, como pueden ver ahí. Entonces, bueno, vamos a volver a bajar con los 1000 y voy a graficar data.txt. Y ya, ahí está. Entonces ustedes pueden ver que tengo más o menos 1000 números uniformemente distribuidos entre -1 y 1 y 0 y raíz de 3 en esa región triangular. Voy a ponerle más numeritos para que veamos mejor el efecto, porque pues ahí uno ve unas cosas raras, ¿no? Entonces voy a aumentarlo. Miren que sí se ve bastante bien. Y si le pongo más números, se ve muy bien, o sea, son números uniformemente distribuidos en este rango que nosotros queremos, ¿cierto? Si yo hago un zoom por acá, pues ahí veo que están mis numeritos, no hay una correlación, o sea, no hay como una zona especialmente llena comparada con otras. Uno puede decir, sí, pero yo veo como una lineecita, sí, eso depende realmente de cómo esté pintado y del número de muestras, pero esto más o menos está llenando uniformemente toda mi región. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes en este momento ejecuten y obtengan. Y pues vean que es relativamente fácil, ¿cierto? Decir, obtener números uniformemente distribuidos en cierta región. Entonces, unos minuticos para que ustedes obtengan esto corriendo ese código y ahorita lo que van a hacer es adaptarlo para obtener. ¿Listo? ¿Alguien tuvo algún problema o todo salió bien? Cuéntame si alguien tuvo algún problema corriéndolo y visualizando los datos. Ok, entonces ahora ustedes van a hacer el ejercicio de distribuir lo que sigue en la presentación ahí, de distribuirlos en un rombo, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo harían ustedes para hacer esta distribución en un rombo de las, de los, ¿qué? De los números aleatorios? Queremos que queden en esta zona, ¿listo? Entonces, pues, bueno, 5 minuticos ahí para que lo puedan hacer. Ojalá lo... Listo. ¿Alguien lo hizo? ¿Quiere compartir lo que obtuvo? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿No le funcionó? Gracias, Alejandro. Perfecto. Muy bien. ¿Qué fue lo que hiciste? Déjame ver. Entonces, déjame ver la Pues función. Ok, muy bien. O sea, hiciste dos funciones, una para la parte de arriba, otra para la parte de abajo, y verificaste que estuviera ahí adentro, ¿cierto? sí, Muy bien, perfecto. Así es que toca hacerlo. Y digamos que si ven, el concepto es como crear una función que nos diga si el punto que estamos generando está o no está adentro de la región. Puede ser con varias funciones, puede ser solo con una, cualquiera está bien. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Entonces, vamos a continuar.
Vamos a continuar con esto y vamos a seguir acá. Entonces, otra aplicación útil es calcular las integrales. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos esta integral triple. Esta integral triple que tenemos acá entre 0,1, 0,1, 0,1. Recuerden, cuando uno tiene esas integrales es importante, primero que todo, pensar qué significa esa región. Entonces, en este caso, esta región para nosotros es como un cubo, ¿cierto? Estamos integrando esta función de tres variables en un cubo. Y más o menos lo que uno tiene es que si yo lanzo números aleatorios entre 0 y 1 y voy calculando, digamos, para X entre 0 y 1, Y entre 0 y 1 y Z entre 0 y 1, y voy sumando los valores que me da la función evaluada en esos puntos que estoy obteniendo y lo divido entre n, eso aproximadamente me va a dar el valor de la integral. El error de esta aproximación va a disminuir como 1 sobre raíz de n, como es típico en este tipo de problemas aleatorios. Entonces esto nos está dando como una especie de receta para poder calcular estas integrales. Básicamente lo que ustedes pueden hacer es como generar muchos números aleatorios cada uno dentro de la región apropiada. Y ojo, porque ahí pues vamos a tener que probablemente meter el método del rechazo. Y calculamos de esa manera pues nuestro promedio de la función, y con eso entonces tenemos una estimación de nuestra integral. Si uno, por ejemplo, tiene que la integral es aproximadamente entre a y b, entonces el promedio de esa integral, pues uno lo puede calcular aproximadamente de esta forma, ¿cierto? Simplemente es integral de a hasta b sobre 1 por 1 sobre b menos a, o sea, estamos calculando como el valor promedio de nuestra función en ese dominio. Y entonces eso quiere decir que yo puedo reescribir las integrales que no estén entre 0 y 1 de la manera que está ahí a la derecha. Ese es un ejemplo. Entonces tenemos una integral que está pues de todas maneras en una región rectangular. Va desde 1 a 3, de -1 a 1, de 0 a 2. Y lo que estamos colocando aquí pues sería esta distancia que es 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Entonces por eso es que aparece pues un 8 ahí. Entonces tenemos como un octavo de esa integral. Es lo que tenemos de esa forma, y bueno, digamos que esa es la forma en la que podemos extender entre 0 y 1. Entonces, básicamente lo que estas expresiones nos están permitiendo más o menos ver es que si yo estoy integrando mi función sobre una región A arbitraria, esa integral yo la puedo calcular aproximadamente como la medida de A, que la medida de A quiere decir aquí como el área o el volumen o lo que sea de esa región. En este caso, por ejemplo, es este 8 que tenemos acá, multiplicado por el promedio utilizando números aleatorios. O sea, es esto mismo de acá, mira. Esto mismo de acá, simplemente que hay que meterle aquí un factor, vamos a llamarlo MA, que es la medida, que es precisamente esto que es lo que estamos dividiendo para calcular el valor promedio. Entonces, el valor promedio a la izquierda es igual al valor promedio a la derecha. Ese valor promedio a la derecha lo calculamos con método de Monte Carlo, bueno, o con números aleatorios. Y si yo lo que quiero es la integral, como el valor promedio es igual a la integral que yo busco, pero dividido entre esta medida, entonces yo simplemente paso a multiplicar eso al otro lado, y eso es lo que me está diciendo esta expresión, que finalmente el valor de la integral va a ser esa medida que yo tengo multiplicada por el promedio que yo calculo simplemente utilizando números aleatorios. Entonces, de esa manera podemos calcular integrales en muchas dimensiones sobre regiones completamente arbitrarias. ¿Cuál será la idea? Generar números aleatorios dentro de la región de interés, calcular esta cosa, la medida de A, calcular el promedio de mi función sobre esos números aleatorios, y con eso estoy haciendo un estimado de mi integral, y el error que yo obtengo aquí va a disminuir con 1 sobre raíz de n. Entonces esto de pronto puede ser muy, muy, muy malo para cuando uno lo compara con métodos de integración de cuadratura de Gauss y cosas así en una dimensión o dos dimensiones, pero cuando vamos aumentando el número de dimensiones y las regiones donde estamos haciendo las integrales no son tan sencillas, entonces se va notando la diferencia. Y esa es otra pues de las aplicaciones. Imagínense, por ejemplo, que queremos hacer esa integral que tenemos acá.
Yo sé que ustedes son unos duros integrando y les gusta integrar y coger libros de los rusos por allá y empezar a hacer integrales de los rusos y todo eso, pero hay algunas integrales o que tomaría mucho tiempo que realmente no podemos hacer analíticamente en un tiempo razonable, como esta. Seno es raíz cuadrada del logaritmo de x más y más uno. Yo no puedo afirmar que no se puede hacer analíticamente, simplemente creo que se demoraron mucho haciéndolo, yo no me pondría a hacerla realmente. Entonces queremos hacer el cálculo de esa integral. Entonces es una función de x y y, digamos que la superficie la pueden ver allá arriba esquemáticamente, y esto va a estar integrado sobre un disco. Ese sigma denota, sigma mayúscula denota, perdón, omega mayúscula denota la región. Entonces queremos hacer esa integral sobre esa región, sobre ese disco. Entonces imagínense por un momento que usted lo tiene que hacer analíticamente, ¿sí? Ustedes quieren hacer esa integral analíticamente. Entonces normalmente ustedes tienen que empezar a jugar, ¿no? Tienen que empezar a jugar con los límites. Entonces digamos que x va entre 0 y 1, eso es lo que ustedes tendrían. Y que Y pues está entre esa región, entonces ustedes pueden hacer intercambios de región y bueno, a ver si algún truquito de eso los salva y pueden hacer esa integral. La otra que ustedes es lo que normalmente probablemente estén haciendo ahora es botarle eso a Wolfram Alpha a ver si les bota alguna cosa. O la otra es pues utilizar los números aleatorios. ¿Y cómo sería para hacerlo utilizando números aleatorios? Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería generar números en esta región. Un Rx y un Ry que estén en esta región. Para eso pues utilizamos el método del rechazo, ¿sí o no? Para cada uno de esos números o de esas parejas que yo acepte, pues yo simplemente calculo f en SRX y en SRY y la voy sumando, ¿sí? Es decir, estamos haciendo esta sumatoria que hemos dicho acá. Vamos sumando para los números en la región, vamos sumando cuando nos da esto. Y cuando termine, digamos que yo quiero hacer esto 1000 veces o 100.000 veces, bueno, lo que sea, pues lo tercero sería coger e imprimir cuánto me dio esta suma, pero ojo que la tengo que normalizar por el número de datos que yo finalmente utilicé en mi suma, o sea, los que yo acepté. Y para que esto sea una aproximación de mi integral, tengo que multiplicar toda esta cosa por la medida de la región. En este caso sería el área. Entonces sería pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces de esta manera, si yo imprimo esto, pues voy a obtener un estimado de cuánto es la integral del seno de la raíz cuadrada del logaritmo de x más y más uno en mi región. Y eso va a ser relativamente rápido y va a tener un error que va a disminuir con la raíz de n. ¿Ok? Entonces la idea es hacer esta integral ahora. Y como pueden ver acá, pues aquí está escrito más bonito lo que yo escribí ahí arriba. Entonces simplemente calculamos números que estén dentro de mi región, o sea, las parejas coordenadas que estén en mi región. Calculo la función ahí, voy sumando, calculo el promedio y al final divido por, eh, perdón, multiplico por el área. Y eso es todo. Entonces el radio, digamos, de esta cosa es un medio y por eso pues aquí esta cosa se reemplaza y queda un cuarto por aquí metido. ¿Hay alguna duda en este caso de cómo calcular estas integrales, por ejemplo? Digamos de la formulación como tal. Profe, pues yo tendré una pregunta, por ejemplo, en un caso unidimensional, ¿por qué generar números aleatorios en el intervalo, pues en el intervalo de las X y digamos, y no hacer, pues simplemente no hacer enseguida una partición del intervalo? Decir, por ejemplo, bueno, voy a partirlo en 1000 pedazos y calcular el valor de la integral en cada, y calcular el valor de la función en cada uno de esos punticos. Sí, digamos que en una dimensión, o digamos que incluso aquí en dos dimensiones, digamos que uno dice, no le ve mucho la ventaja.
Y eso sí es normal, o sea, uno no ve como mucho la ventaja, simplemente es para ilustrar el método. La cosa es, si tu región no es fácilmente describible, por ejemplo, por por una ecuación como la que tenemos acá, o tú estás en muchas dimensiones, allá es donde se nota más la ventaja de este tipo de métodos, ¿sí? Es mucho más sencillo utilizar estos métodos aleatorios. Pero tienes toda la razón, en una dimensión es mucho más sencillo discretizar y calcular y ya está, no ponerme a hacer números aleatorios uniformemente distribuidos, que finalmente es muy similar a tener muchos intervalos, pero de tamaños diferentes, pero más o menos parecidos o de promedio igual entre ellos de tamaño, ¿sí? Entonces sí, eso no se nota mucho la diferencia ahí. Aquí lo hacemos así, es simplemente para que veamos la ventaja. Pero esto, la ventaja de esto realmente es en geometrías mucho más complejas. Geometrías que tú no puedes describir necesariamente analíticamente y las describes como por funciones a trazos o cosas de ese estilo. Y allá se vuelve mucho más complicado hacer esas aproximaciones de las integrales por los métodos tradicionales. Entonces, y es como más sencillo simplemente hacerlo por estos métodos de Monte Carlo, pero además tiene otra ventaja y es que esto es muy paralelizable. Entonces, digamos que tú tienes una región de forma muy compleja, de pronto tú dirías, no, pero yo la puedo hacer de todas maneras analíticamente, haciendo la partición y todo, pero la cosa es tan compleja que tú de pronto podrías decir, no, pero pues sí, yo lo puedo hacer, pero de pronto calcular esta integral es más sencillo simplemente aleatoriamente y yo lo que puedo hacer es generar muchos números aleatorios de forma paralela que cada uno vaya contribuyendo a la suma y al final sumo todo eso. Entonces, como te digo, digamos, esto es ilustrativo y tienes toda la razón, en una y dos dimensiones es mejor pues los métodos tradicionales que uno utiliza, pero esto está más orientado a cosas muy irregulares o a cosas que tienen muchas dimensiones, integrales en muchas dimensiones. Hay otro tema, digamos, en una dimensión y es que tú puedes tener pues una función que varía mucho en una zona y luego poquito acá. Entonces tú tienes ahí que podrías generar en tus métodos tradicionales, de todas maneras tú tendrías que tener particiones pues que van a ser cada vez más finas en esta zona que varía mucho, que si tú lo piensas, puede ser que tú dijeras que vas a generar números aleatorios con mayor de concentración en esta zona y con menor concentración por acá. Y eso también te permitiría hacer esa integral de forma relativamente fácil. Entonces, pues depende, no es que lo reemplace, más bien es que es como ilustrativo, pero para muchas dimensiones es más fácil con los métodos de Monte Carlo. Más o menos. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplito, precisamente este ejemplo de cómo hacer este cálculo de esta integral. Y para eso tenemos el código que se llama integral.cpp. Entonces, por favor, abran ese código, integral.cpp. Entonces, ya lo abrí acá, espero que lo estén viendo, lo tengan ustedes mismos también en sus computadores abierto el código. Entonces, digamos que es muy similar a lo que hemos venido haciendo, simplemente define dos funciones. La función f en este caso es la función que yo quiero integrar, el integrante. Y definí otra función que se llama inRegion, que lo que me va a decir es si mi punto que yo generé está dentro de la región. Como pueden ver, retorna un booleano. O sea, es verdadero cuando el punto x, y está dentro de la región y es falso cuando está fuera de la región. Es muy similar a lo que hacíamos anteriormente. O sea, ella aquí adentro está verificando si estamos o no estamos dentro de la región. Entonces, miren que aquí estamos haciendo x menos... ¿Dónde está la presentación acá? Aquí estamos precisamente evaluando x menos un medio más y menos un medio menor o igual a un cuarto. Eso es estar dentro de la región. Entonces, a esta función yo le mando el x y el y verifica
si ese x y ese y están dentro de la región. Si ese valor de x menos un medio al cuadrado más y menos un medio al cuadrado es menor o igual que un cuarto. Eso quiere decir que sí está dentro de la región. Y estamos incluyendo la frontera, ¿cierto? Y eso no va a afectar mucho. O sea, esa igualdad en números flotantes no va a ocurrir siempre. Entonces, ¿qué hacemos? No sé qué, otra vez lo mismo. Miren que en el rango en el que estamos acá, ustedes tienen que observar dónde es que está X y Y. Pues X va a estar distribuido entre 0 y 1 y Y también va a estar distribuido entre 0 y 1. O sea, la idea es que estar entre el mínimo y el máximo. Entonces, por eso nuestros números uniformemente distribuidos aleatorios van a estar entre 0 y 1 para ambos casos. Yo abro aquí simplemente un archivo para guardar las parejas que acepte para que podamos ver que realmente están en la elipse esa. En la elipse no, en el disco ese. Bueno, lo mismo de antes, simplemente voy a generar muchos intentos y voy a generar una variable nueva integral para ir guardando la suma de nuestra integral. Entonces, mientras el número de muestras que yo haya aceptado sea menor a las que yo quiero, voy a hacer intentos. Pido un X, pido un Y pregunto si están en la región. De esta manera estoy diciendo, si esto está en la región, se acepta. Entonces los imprimo, simplemente esto es para verlos, esto no se necesita, simplemente es para que lo veamos. Y le sumo a la integral. ¿Qué le sumo? Pues el valor de la función evaluada en X y Y. Que recordemos que lo que estamos buscando es calcular este promedio, ¿cierto? Entonces vamos sumando los valores de F en esa región. Y también sumo las muestras aceptadas, ¿cierto? Tan, tan, tan. Entonces, bueno, al final voy contando las totales. Estas son las muestras aceptadas, estas son las muestras totales intentadas. Cierro mi archivo, imprimo cuántas muestras en realidad hice para obtener este número de samples y luego imprimo mi integral. Entonces, miren que la integral sería la suma que yo vine haciendo dividido entre el número de muestras. Esto me da el promedio. Esto me da este promedio que tenemos acá. Y me falta multiplicarlo por el área, ¿cierto? Entonces aquí está pi por el radio al cuadrado, no sé qué. Entonces aquí está el 1/4, exactamente lo que teníamos acá escrito. Pi por 4 sobre E. Y listo. Ya quedó calculada mi integral. Entonces voy a compilar. Lo voy a ejecutar. Vamos a hacerlo con poquitos datos. Semilla 1. Entonces miren que me dice que la integral es 0.565976. Si le pongo más, 0.567756. Si le pongo más, 0.56767. Si le pongo más, bueno, se va demorando cada vez un poquito más. Y 0.567777. O sea, ustedes pueden ver que esto va disminuyendo de a pocos. Mejor dicho, va convergiendo, ¿cierto? Uno podrá pintar cómo es que converge ese valor a cierto número. Más o menos tiene que dar 0.567. Entonces estamos bien. Y si yo dibujo, voy a hacerlo con menos puntos. Vamos a hacerlo solo con 100. Si yo dibujo la región, miren que aquí yo solo utilicé 100 puntos, yo no veo como muy claramente en dónde está esto, entonces voy a poner más puntos, vamos a ponerle 10.000, y miren que efectivamente mis puntos están dentro de mi disco. Ustedes ven esto no como un disco, sino como una elipse, simplemente porque la escala en el eje X no es exactamente igual a la escala en el eje Y, pero si yo le digo a Genoplot que me haga las escalas iguales, miren que ahí ya se me volvió el disquito. Entonces, efectivamente, estamos generando números uniformemente distribuidos dentro del disco y con esos números estamos calculando la integral utilizando el promedio y el área de esta zona. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir a ustedes ahora que hagan? Lo siguiente. Es muy parecido a lo que ya hicimos. Esperen, voy a tratar de rayar. Entonces, miren, les voy a pedir ahora que ustedes hagan la misma integral, pero en una región diferente, que es la región, opa, donde tengo un mundo. La región ahora va a ser un rombo, simplemente.
Entonces la región va a ser así, pero bien hecho, ¿no? Un rombo bien hecho. La región va a ser un rombo. ¿Cuánto vale la integral ahora? Obviamente tiene que, bueno, vamos a ver cuánto nos da, tenemos menos puntos. Entonces la idea es que ustedes ahora lo hagan de esa manera. En un rombo así, que esté distribuido en esta zona, pues tienen que hacer las ecuaciones de las rectas, ¿cierto? Para que les dé bien. Y pues cuánto les da la integral. Es más, ¿saben qué? Para que les quede más fácil, vamos a hacerlo más sencillo. Para que les quede más fácil, más bien que solamente sea sobre esta zona de arriba, ¿sí? Entonces, si yo les cambio la región en esa zona de arriba, de este código solo hay una parte que tienen que cambiar ustedes. Si yo les cambio la función, solo hay una parte que tiene que cambiar. Si cambiamos la región y la función, pues hay dos partes. Entonces hagan eso, por favor, calcular la integral, pero solamente sobre ese triangulito de arriba. Visualicen que estén obteniendo los números uniformemente distribuidos dentro de esa región. Y de todas maneras queda la duda, ¿no? ¿Cómo sabemos que están uniformemente distribuidos, cierto? Tocará sacar como un histograma, pero eso digamos, no lo vamos a hacer ahorita. Entonces háganle, por favor, para calcular la integral sobre esa región. La misma función, pero la integral sobre esa región. Listo, chicos. Creo que ya tiempo suficiente. Espero que lo hayan hecho. Y entonces este concepto, digamos que yo pensaría que lo más importante aquí es, digamos, la estructura fundamental de todo esto, que será, primero que todo, que ustedes tengan que definir una función que les diga si los puntos que están generando están o no dentro de la región. Y con eso, ustedes ya pueden, utilizando el método del rechazo, pues, digamos, obtener sus números aleatorios uniformemente distribuidos dentro de esa zona. ¿Listo? Eso es como lo más importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de seguir y para saber si hasta qué punto sigo, eh, ¿hay alguna pregunta sobre los proyectos que alguien quiera hacer hoy? Sí, profe, nosotros. ¿Quieren hacer pregunta? Listo. Entonces voy a empezar simplemente a enunciar lo que viene ahora. Son algunos ejemplos muy sencillos. Antes de seguir, más bien, y también voy a tomar, pues, no hicimos el método de transformación inversa para que ustedes vieran que sí funciona. Entonces vamos a utilizar vamos a hacer ese método para que vean ustedes que sí funciona. Y dejamos esta parte de simulaciones para la próxima clase. ¿Qué es esto? Son simplemente ejemplos muy sencillos de simulaciones muy sencillas donde ustedes pueden utilizar números aleatorios para modelar precisamente fenómenos aleatorios. Entonces vamos a hacer este problemita, que es un problemita que precisamente es de los primeros problemitas donde aparece la noción de probabilidad. Y es simplemente que tenemos estas dos líneas, lanzamos una aguja y la pregunta es con qué probabilidad esta agujita intersecta una de las dos líneas y resulta que con esto uno puede estimar el número pi. ¿Sí? Entonces es hacer como esa simulación y hay otra. Estas son simplemente sencillas que escogí para ilustrar, pero pues obviamente estos son capítulos y aplicaciones completamente reales ya en la práctica. Esto es como un blindaje, entonces qué tan grueso tiene que ser esto para que la probabilidad de que un neutrón, por ejemplo, pase de un lado al otro y cosas de ese estilo. Pero ustedes también pueden modelarlo en otro tipo de fenómenos, como fenómenos sociales, por ejemplo, una propagación de una epidemia. Digamos, ustedes tienen unos agentes distribuidos en una zona geográfica y ustedes podrían decir que si yo como agente tengo entre mis vecinos uno o dos personas que están infectados, pues la probabilidad de que yo me infecte es más grande a que si no tengo vecinos que no estén infectados. Entonces, jugando con esos números aleatorios, yo puedo infectar de esa manera, pero con una probabilidad que va a depender, por ejemplo, si yo utilizo máscara o no, digamos que yo puedo tener el mismo número de vecinos, pero al utilizar tapabocas, mi probabilidad de infectarme es menor, por ejemplo. Entonces puedo ver cuál es el efecto y pues tengo que hacer una estimación razonable de cuál sería esa diferencia en la probabilidad, pero puedo ver cuál es el efecto de utilizar un tapabocas en la propagación de la epidemia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todo este tipo de cosas que dependen como de cierto factor probabilístico, todo eso se puede simular y pues esa es la idea como de mostrarles un poco esas cosas después. Entonces me voy a devolver
acá, y lo que quiero es que hagamos un programa precisamente que generando números aleatorios entre 0 y 1, estos Ys, nos permita obtener estos T's que supuestamente serían distribuidos como la distribución exponencial. Simplemente es para ver eso. Entonces voy a copiar de la clase pasada. Ya estamos a punto de terminar, por fin. Voy a copiar, supongo que es RNG Basic. Lo voy a copiar acá y lo voy a llamar inverse transform.cpp. Tampoco. Lo voy a copiar. Epa. Listo. Y lo voy a abrir ahora. Listo, entonces esto lo que hacía, si recuerdo bien, entonces teníamos dos parámetros, tenemos para hacer el histograma, el número de bits del histograma, teníamos pues nuestro histograma, el generador, aquí era para probar una distribución normal, esto es para distribuir uniformemente entre A y B, entonces nosotros necesitamos que Y o Z estén entre 0 y 1, porque esto representa la distribución de probabilidad acumulada, entonces van a estar entre 0 y 1, y bueno, aquí están los datos que queremos imprimir. Y entonces vamos a implementar nuestro método. Nuestro método dice, usted quiere generar números con esta distribución exponencial. Entonces genere números entre 0 y 1, estos Ys o Zs, generarlos entre 0 y 1, calcule este número y ese va a ser su número distribuido con la distribución que usted quiere. Entonces hagamos eso. Lo que tendríamos que hacer es que el R, nuestra muestra, o si quieren, pongámosle T, si quieren, pero bueno, no importa. El R de nuestra muestra sería igual a lo siguiente. Menos tau, y ahorita definimos tau, por std log de 1 menos mi número uniformemente distribuido entre 0 y 1, ¿cierto? Este es un número uniformemente distribuido entre 0 y 1. Para que nos quede mucho más claro, vamos a poner que esto está efectivamente entre 0 y 1. Vamos a quitar A y B. Vamos a hacer un histograma desde menos 5 hacia adelante hasta 5, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que sí tiene sentido que tengamos esos histogramas de números negativos? Es que el menor valor, cuando este y vale 0, esto es 1 menos 0, pues 1, logaritmo de 0, esto da 0. Y cuando este y es cercano a 1, esto es cercano a 0, esto es un número negativo, pero por este menos da más. Entonces siempre van a ser números positivos, entonces podríamos cambiar nuestro histograma para que sea más bien como desde 0 y pongámoslo hasta 10, más bien. Hagámoslo así, pongámosle 50 20, a ver cómo nos va. Entonces listo, se supone que este R ya está distribuido, nos falta definir tau. Entonces, pongámoslo acá temporalmente, const tau igual y pongámosle una escala 2 para que esté como decayendo en nuestra región del histograma. Entonces miren, simplemente genero números entre 0 y 1, utilizo la transformada que dedujimos aquí analíticamente. Eso me da el R, que supuestamente está distribuido de forma exponencial con parámetro tau. Lo guardo en mi histograma y cierro y después pues imprimo el histograma. O sea, no cambia mucho más. Vamos a ver si esto compila. A ver si hay algún aviso de error por acá, ¿no? G++, bueno, me toca menos 10, inverse transform. Compiló, corrió, él espera que yo le pase, ¿qué es? El número de la semilla y el número de muestras, entonces 10, digamos, y el número de muestras, digamos, 10.000. Listo, y llega el momento de la verdad. Estos son mis datos. Vamos a borrar todo lo que hemos dicho antes. Entonces miren mis datos que ya no están uniformemente distribuidos, ¿no? Sí parecieran estar más concentrados hacia el 0 e ir siendo menos concentrados a medida que aumenta nuestro valor, ¿cierto? Entonces se ve bien. Y vamos a pintar ahora el histograma. Y ahí está nuestra distribución exponencial
nomás de bonita. Entonces la pueden ver ahí. Si yo le saco logaritmo, observen que se ve una línea recta, ¿no? Definitivamente es una exponencial. Entonces, para mejorarla, pues voy a sacar más muestras. Y miren, ahora la voy a recargar. Y pues da una distribución exponencial súper bonita. Y entonces, en efecto, sí es cierto que si yo genero números aleatorios entre 0 y 1 y utilizo esta transformación, estos números t van a estar distribuidos con mi distribución exponencial. Y si yo cambio, por ejemplo, si yo cambio, vamos a hacer lo siguiente, si yo le cambio el tau, ¿qué pasará? Si le pongo 4, entonces voy a mover aquí los datos, cp isto a isto 2, voy a volver a compilar, voy a correr otra vez y voy a graficar los dos. Entonces isto 2 era el que teníamos antes, y ahora isto.txt with lines, with line points, point type 5. Entonces observen que ahora tengo las dos distribuciones, pero pues son diferentes pues porque cambié el parámetro tau, ¿cierto? Cambié nuestro parámetro tau. Y ya, entonces esto es para que ustedes vieran que efectivamente el método sí funciona, el método de transformación inversa. Y no estamos rechazando absolutamente nada. Todos los datos que generamos, todos son utilizados. Entonces tiene su gran ventaja ahí. Su dificultad o el precio a pagar es que tenemos que tener la versión analítica y poder invertir esa relación. Y ya saben que si no se puede invertir, vamos a utilizar, por ejemplo, un método de búsqueda de raíces, tabular la inversa. O sea, hay muchas maneras en las que uno puede como tratar de seguir quedándose con este método para no rechazar datos. Listo, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Antes de terminarla oficialmente, ¿preguntas de algo de lo que hemos visto? Yo quiero saber, de todas maneras, si ustedes en algún momento habían utilizado números aleatorios así, digamos, para este tipo de cosas, o esta es la primera vez que ven esto. ¿Ya habían usado antes números aleatorios de esta manera o para hacer estimaciones de promedios o algo así o no? Es la primera vez para mí. Ah, ok, listo. Entonces, que como este es un tema que yo metí, yo no sé si sea realmente nuevo, veo que sí. Entonces espero que les sea útil. Esto es supremamente útil para toda la gente cuando hace simulaciones de Monte Carlo. Vamos a ver más adelante, la próxima clase, pues algún par de simulaciones. Eh, digamos que todos estos métodos son supremamente útiles para ver blindajes, por ejemplo, cómo entra la radiación en el cuerpo humano, los que van a trabajar en biofísica o en física médica. ¿Dónde pongo los detectores? ¿Qué tanta radiación pongo? ¿Cómo hago para simular el tejido? Pues toda esta cosa tiene que ver, se puede simular, digamos, de esta manera, de forma aleatoria. Y Giovanni, ¿sí? ¿Ya está más claro o no? El método. Ok. ¿En qué clase vieron eso? En el colegio, wow. ¿Qué colegio es ese? Estoy buscando colegio para mi chino. Muy buena idea, listo. Entonces voy a dejar de grabar y qué, y vamos a resolver las dudas entonces.